Oye, wow, estoy como emocionada, casi se me cae la lágrima. Bueno, muchísimas gracias antes de nada por invitarme, vamos, es que no tengo palabras, como veis, cuando las emociones son muy fuertes, el área de Broca, el de Bernique y and Company se quedan relajados. Bueno, muchas gracias, de verdad. Primero, respecto a los comentarios del libro, me alegra enormemente que lo hayáis recibido con tanto cariño. Honestamente, yo lo escribí casi, no voy a decir que para mí, pero sí, en realidad eran todas mis reflexiones que yo había estado haciendo durante la tesis doctoral y siendo consciente de que era algo muy difícil de entender, quise explicarlo y narrarlo de manera que, bueno, pues que se pudiera comprender todo lo que hay detrás de la interacción que las personas tienen con el entorno que es tremendamente bello y creo que he cumplido el objetivo con vuestros comentarios, que lo habéis entendido y para mí esto ya, bueno, puedo estar tranquila. O sea que muchísimas gracias, de verdad, es de mucho valor para mí que lo hayáis compartido. Luego, respecto al cuestionario que habéis hecho, también os doy la enhorabuena por la iniciativa. Me parece fundamental hacer este tipo de acciones con nuestros estudiantes y estaba pensando que todas las personas que estamos aquí, muy probablemente somos una generación cuyo cole o cuyo aula olía generalmente a lejía y a desinfectante, cuando no a otra cosa poco agradable. Y me imagino que, bueno, pues que los estudiantes del presente, no quiero decir el futuro, porque siempre digo que el futuro ya está aquí y lo estamos viviendo, pues que sus aulas ya por fin no huelen a lejía y huelen a caramelo, huelen a chicle, a gominola, a vainilla, a coco, ¿no? Y no solo esto, sino que me ha impactado tremendamente el tema del tacto, como la homogeneidad que hay en cuanto a las formas suaves, curvas y blandas, y, y lo poco común que es encontrar un aula que directamente podamos asociar a este tipo de texturas. Y de hecho, justo os he traído un libro que no sabía si os lo iba a recomendar, pero ya os lo recomiendo antes de empezar a contaros lo que os he preparado para contaros, que es La mano que piensa, de Juhani Palasma. No sé si conocéis este libro, seguro que alguna persona lo conoce. Yo lo estoy releyendo porque estoy ahora trabajando en el próximo libro, de hecho, estoy ya terminando, y hacía mucho que no lo leía, entonces, y guardo muy buen recuerdo de él. Solo tiene 2 ediciones en español, cosa que no entiendo porque es un libro maravilloso y claro, cuenta cómo realmente, pues esto, cómo pensamos con las manos y el poderío del sentido del tacto, que es el más primitivo, es el padre o la madre de los sentidos, de ahí nacen todos los demás. Entonces, claro, que hayáis empezado hablando con tanta potencia del tacto, digo, wow, parece que hemos quedado, ¿no? En ello. Y quería, mira, os lo quería recomendar, pues os lo recomiendo ya. Entonces, bueno, yo os he preparado una pequeña presentación, por si acaso hay alguna persona pues, que no ha tenido todavía posibilidad de leerse el libro, y también para contaros como cosas sobre el libro que no están en el libro, y por supuesto para que me preguntéis lo que queráis. Entonces, si os parece bien, os lo comparto. ¿Queréis que os lo comparta? Y es un poco como de reflexión y también nos puede servir para luego entablar conversación. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, ¿Sí? Y a ver si puedo compartir aquí. Ay, necesito que me habilitéis la posibilidad de compartir pantalla, por Sí, favor. Ana, no sé si tengo un poco de A ver. problema, ¿eh? Es que antes no he sido capaz, no sé si es que desde que hemos creado Ah, la sesión no he podido. quizá es por eso. A ver, espera un momento. Porque, claro, hoy me tienes que dar permisos. Sí, espera, Mira a ver si lo consigues. sí. Porque es un poco larga y si no va a ser un poco rollo que te vaya diciendo yo, pasa, pasa, pasa. ¿les parece, Sí, Ana? Si quieres empieza un Sí, poquito y yo voy a buscar en Google cómo, porque teníamos un problema que no nos acordábamos dónde, y yo, no, y voy vale. buscando, Isa, y ¿te parece? Claro, sí, claro, fenomenal. Bueno, sumando a, también tengo que agradecer un montón, bueno, te lo agradezco a ti, Isabel, porque lo has dicho tú, ¿no? Pero
la presentación tan exquisita que has hecho de mí. Yo creo que si alguna vez me piden que me presente, te voy a llamar porque yo no lo habría hecho con tanta precisión. De hecho, es algo que se me suele dar un poco mal, ¿no? Porque como yo siempre he estado en mi vida, pues se me olvida todo esto, ¿no? Vivo muy anclada al presente. Sí que hay un detalle que has comentado, el hecho de que yo estuviese tantos años haciendo baile clásico y también creo que tengo que agradecérselo a mis padres, que por la inquietud que tenía desde muy pequeña, pues me mandaban a estudiar fuera, que intercambios, viajes, como fuera, en autobús, andando, en bici, en avión, con mis primos, con mis vecinos, con quien sea. O sea, yo me he ido a un montón de sitios y desde muy pequeña he estado expuesta a cosas muy diversas, culturalmente hablando. Y esto, en cuanto al aprendizaje, es sumamente importante porque muy rápido me di cuenta de que cada persona es un mundo, cada espacio es distinto y lo homogéneo no existe. Es imposible que exista lo homogéneo. Entonces, es algo que yo no decidí, el tener este aprendizaje de lo diferentes que somos las personas y es lo que me hace realmente amar a las personas. Aunque yo soy arquitecta y estoy ya terminando los estudios de neuropsicología, siempre digo que yo lo que estudio como arquitecta o como diseñadora es a la persona. No estudio el objeto, ni el material, ni la disposición, ni lo que miro con lupa y lo que creo que tenemos todas las personas que trabajemos con personas, lo que tenemos que hacer es mirar a la persona de la manera más objetiva y transparentemente posible. Por suerte, en la actualidad hay sobre todo dos áreas de investigación que empiezan a estar más consolidadas, que una es la neuroarquitectura y la otra es la neuroeducación, que empiezan a poner realmente el foco en la persona. Y una disciplina como es la neuroeducación para favorecer el aprendizaje, entendiendo qué pasa en el cuerpo de la persona, y la otra poniendo el foco en la persona, pero viendo qué se puede hacer desde el espacio, como es la neuroarquitectura. Entonces, es verdad que la neuroeducación está bastante más como instalada en la sociedad porque ha recibido sobre todo el apoyo de los docentes. O sea, los docentes lo habéis recibido con los brazos abiertos a la neuroeducación y habéis visto lo útil que es, bueno, hemos visto, ¿no? Que yo también eh, he intentado formarme todo lo posible en este ámbito y claro, una vez que te das cuenta que entendiendo el cerebro y el cuerpo humano de tus estudiantes, entiendes mucho mejor cómo aprenden y sabes cómo tratarles para que se encuentren mejor, pues cambia la perspectiva un montón. En cuanto a la neuroarquitectura, no está corriendo la misma suerte porque creo que se ha hecho, también esto es parte de lo que os quería comentar hoy, ¿no? Se ha hecho como una especie de malinterpretación pensando que la neuroarquitectura tiene que ver con construir, con hacer arquitectura. Y entonces a mí hay veces que me preguntan, Ana, pues dinos 5 ejemplos de neuroarquitectura en Madrid, ¿no? 5 edificios que sean neuroarquitectura. Y esto no puede ser, no puedes por lo menos a día de hoy no podemos decir que un edificio sea neuroarquitectura y el otro no lo sea. De hecho, si buscáis en bases de datos de investigación, la palabra neuroarchitecture empezó siendo utilizada para hablar específicamente de redes neuronales, de la arquitectura de las redes neuronales. Y de alguna manera, para mí, sigue siendo eso. Lo que pasa que lo que me he dado cuenta, lo que he visto, a base de observar y de leer y de toda la investigación que he hecho, es que el cuerpo no termina en la piel, sino que cuando interactuamos con el entorno, nuestras redes neuronales se expanden con lo que estamos teniendo contacto. Entonces, la neuroarquitectura lo que estudia realmente es esta relación que las personas tenemos con el espacio que nos rodea y viceversa. Y claro, al final, ¿qué podemos hacer? Porque desde la arquitectura o desde el diseño no podemos cambiar el cuerpo de la persona. Eso se tiene que hacer desde otras disciplinas, desde la medicina, desde eh, la fisioterapia, desde la terapia ocupacional, desde la psicología, si lo que quieres es cambiar la psique, no el cuerpo físico, pero de piel hacia afuera lo que hay es espacio tangible. Entonces, hay algo también que podemos modificar de este espacio tangible para favorecer el funcionamiento del sistema nervioso. Y eso es la neuroarquitectura, realmente. Lo que está pasando es que en el ámbito de investigación, en la neuroarquitectura de investigación o la neuroarquitectura de laboratorio, ¿no? Lo que se hace en la academia, entendiendo la academia como la universidad, está cada vez más consolidado, ¿no? El uso de neurotecnología
para medir estas respuestas neurofisiológicas en las personas. Donde no está todavía tan consolidado es en el uso profesional que se hace de estas herramientas de neurotecnología, que yo también, bueno, yo no, todos los investigadores añadimos también herramientas de la psicología, porque aunque tú tomes registro del electroencefalograma o de la respuesta galvánica de la piel, siempre necesitas triangular con preguntas que tú le hagas a la persona para ver que realmente ese registro neurofisiológico está respondiendo al estímulo del espacio y no a que se acaba de acordar de que se ha dejado al perro dentro de casa, ¿no? Que te puede decir, bueno, no, es que ahí realmente yo estaba pensando otra cosa. Entonces, por eso es la necesidad de utilizar neuro y psico realmente. Pero al final el estudio de la neuroarquitectura es esta arquitectura neuronal que tiene que ver con el contacto que tenemos con el entorno construido. Entonces, esto es como una de las cosas que os quería compartir. No sé si habéis arreglado Ana, lo de Ana, compartir pantalla. me Sí, vas a tener que perdonar, pero cuando he no te creado la preocupes. sesión, y cuando he creado la sesión, se ve que y claro, tendría que cerrar la Empezar otra sesión vez para y abrirla. cambiarla. Entonces, Vale. te sabe muy mal si yo te la voy, si No, la para nada. compartes. Me sabe mal, Puedes, ¿verdad? no te preocupes. Me pasó algo muy parecido hace poco. Mira a ver si... O te lo mando por email. Sí, Me, si me tienes. pasó algo parecido hace poco, vamos, en México hace 2 semanas. Mira, te Ah, la voy a mandar por email, ¿vale? vale, perfecto. Sí. Se Y al la puede final. enviar, disculpe, se la puede enviar en Sí, el mismo chat y ahí ya se le activa. sí, En ¿cómo, el, cómo? en el chat de Zoom, Sí, aquí en la parte de abajo a la derecha, sí. aparece ahí, ahí podemos adjuntar un archivo, dice file. Ajá. Lo que lo tengo en línea. Claro, pero Ok. sí, compártemelo en Mira, el. yo te lo acabo de compartir en el Vale, mail. ¿Tú en en el el mail mail lo puedes que. abrir? Sí, Sí. perfecto. Yo ya lo abro desde aquí. Y tú vas Ya, pasando y yo ya os lo voy tengo, contando sí, cosas, sí. Sí, al perfecto. no ser, o sea, al no ser una clase al uso es más una conversación y os voy a ir contando cosas. Hay muchas personas que seguro ya habéis estado en alguna clase mía y os van a sonar las cosas. Vale, ahora sí que ya. Mira, ya te veo ahí. Sí, Pues si quieres por la primera. sí, pongo esta. Y como ya llevamos un rato, en realidad me interesa más que me hagáis preguntas, pero bueno, os voy a enseñar alguna cosita y porque al final lo bonito es la conversación, ¿no? O si hay algo en lo que queréis que profundice, porque tened en cuenta que el libro, aunque se publicó en 2022, a mí me lo encargaron mucho antes de la pandemia, en el 2019. Yo el libro lo terminé de escribir en el 2021, en enero del 2021. Entonces, claro, cuando salió ya casi, no, no voy a decir que estaba anticuado, pero había pasado mucho, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, vamos pasando. Os he preparado un texto. Mira, pasa a la siguiente slide. Para compartiros qué es la neuroarquitectura para mí, ¿no? Entonces, pongo esta imagen de la catedral y os pido que os relajéis un poco, por si no lo habéis escuchado, si no me habéis escuchado todavía leer este texto. Este texto dice así. Si entras en la Catedral de Amiens al atardecer mientras un órgano suena y descubres que te da un vuelco el corazón, es porque tu cerebro, no tu corazón, se ha llenado de asombro. Las células de tu cerebro se están regando con una descarga repentina de sangre, elevando tu temperatura, acelerando tu pulso e inundándote de recuerdos. La luz, bañándote a través de las vidrieras, estimula el área V4 de tu corteza visual. La música de Bach está vibrando dentro de la cóclea de tu oído interno y envía señales a la corteza auditiva. Los olores a humedad de los siglos pasados se registran inconscientemente en las neuronas olfativas en el puente de tu nariz. Estás experimentando la arquitectura. Entonces, este texto, si quieres pasar, tuve pasando, Isa, em, este texto lo escribió John Paul Eberhard, yo lo publiqué, está en el libro, antes del libro lo publiqué en esta entrada en la Fundación Arquea, donde trabajé varios años como corresponsal en neuroarquitectura. Y claro, cuando lo leí dije, es que esto es realmente lo que tiene que ver con la arquitectura, ¿no? El que sepamos dónde estamos en cada momento. Entonces, pasa si quieres. Sí.
¿Y por qué? Fijaos, esto es el Neufert, no sé si lo conocéis, es un libro que utilizamos mucho en diseño porque te dice las medidas que hacen falta para absolutamente cualquier cosa. Y es un libro súper útil porque es eso, te dice el tamaño que tienen que tener las cosas. Pero yo lo consultaba y no me podía creer que este fuera el manual de los arquitectos, porque trata al ser humano como una máquina, o sea, simplemente ocupa un lugar en el espacio y ya está. Y yo pensaba, claro, este dibujo, esta mujer no tiene la regla, no le duele la tripa, cuando esté embarazada esto cambia, no sé si se rompe una pierna, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, luego, claro, tienes el apartado de las personas con piernas rotas, ¿no? O las personas en silla de ruedas, o las personas en carrito, o sea que está todo muy estandarizado, pero aún así hay una parte que, si quieres ver pasando, tiene que ver con esta experiencia del espacio. Y fijaos que yo cuando estaba con la tesis dije, no puede ser que a mí sea la primera persona a la que se le ocurre esto, que las respuestas, ¿no?, a tantas preguntas están en la neurociencia. Pues no, hay un montón de investigadores e investigadoras. Esta lista la hice en el año 2013 o 2012 de personas que en ese momento estaban investigando. No eran muchas, solo había estas, alguna más haría alguna cosita, pero antes de la pandemia el volumen de personas que buscaban los vínculos entre la neurociencia y el espacio construido eran muchos menos que después de la pandemia. Muchas veces se habla de que el punto de partida de la neuroarquitectura es este edificio, el Salk Institute, y yo he buscado, que está en San Diego, yo he buscado perdonad, la referencia original donde Louis Kahn, el arquitecto, que está arriba a la derecha, es el hombre de la pajarita, y Jonas Salk, que es el otro hombre, que es un científico, fue el descubridor de la vacuna de la polio, tenían esas conversaciones para ver qué tipo de encargo le habían hecho. Entonces, en un libro que se llama Forma y Diseño, de Louis Kahn, explica que lo que le pidió realmente, el encargo que le hizo, tenía mucho que ver con cómo le explicaba que los científicos tienen también que ver con el mundo del arte, que tiene que ver con el pensamiento, que cualquier persona que piense y que haga cosas puede hacer un descubrimiento científico, pero en ningún caso esto es un edificio de neuroarquitectura. Esto tiene que ver con lo que os contaba al principio de que no hay un edificio que sea neuroarquitectura. Otra cosa es que este edificio, por lo excelente que era el arquitecto, realmente consiga crear el clima ideal para, teniendo el mar delante, aquí no se ve porque ese día estaba súper nublado, pero el mar está en el otro lado, hay como ligera brisa, hay bastantes arbustos, entonces hay naturaleza, hay un riachuelillo, esa línea que hay ahí es un hilo de agua. De hecho, creo que si no recuerdo mal son los solsticios, el sol se pone justo y si te pones detrás de la fuente el sol entra justo por donde está el riachuelillo, ¿no? O sea, hay una serie de condicionantes que tienen que ver con la belleza, con la experiencia estética de la naturaleza, que sí que te pueden ayudar a eso, a tener momentos ajá, ¿no? Pero eso no quiere decir que probara científicamente que el edificio cumplía estas características. Lo que pasa es que es sumamente inspirador. Lo que sí, y esto os lo cuento también para que veáis en qué momento se fusionaron neurociencia y arquitectura, es que este investigador, Fred Gage, hizo un estudio y participó en varios estudios donde estudiaron la neurogénesis y estudiaron el hipocampo, en este caso, de ratones y de humanos, ¿no? A ver. Entonces, haciendo estos estudios, yo cuando me callo un poco, si quieres, pasas, y así sabemos que hay que pasar. En estos estudios definieron, por ejemplo, los entornos enriquecidos, que eran aquellos entornos en los que vivían ratones, ¿no? Esto si estuvisteis en el Congreso de Neuroeducación, allí lo conté. Entornos en los que vivían ratones y que luego estudiaban su hipocampo. Acordaos, el hipocampo es esta región del sistema límbico que tiene implicaciones en la gestión de los recuerdos, de la memoria, incluso de algunas emociones, en colaboración con la amígdala y con la ínsula. Entonces, lo que nos interesa es esto, que los entornos enriquecidos en ratones favorecían mayor volumen de neuronas y mayor ramificación. Estos entornos los diseñaban específicamente para que diferentes dispositivos estimularan áreas concretas del espacio, pues el área visual, el área motriz, el área cognitiva, el área somatosensorial. Fue la persona que tenéis en la fotografía de la izquierda, John Paul Eberhard, quien leyó estos estudios de Fred Gage y dijo, porque era un arquitecto y el otro neurocientífico, y le dijo, Fred,
esto tiene mucho que ver con la arquitectura. Y realmente fue John Paul Eberhard el que escribió este libro, Brain Landscape. Y en este libro os he extraído que me gustan mucho estas dos citas, porque fijaos, Fred Gage, el neurocientífico, ¿no? A la derecha, con las gafas, que de hecho está en el Instituto Salk, esa fotografía es en el Salk, dice, changes in the environment change the brain and therefore can change our behavior. Dice, los cambios en el entorno cambian el cerebro y pueden llegar a cambiar el comportamiento. Y John Paul Eberhard, que casi que me gusta más esta cita, aunque es menos famosa, dice, a whole new way of regarding physics and astronomy change the meaning of both earth and motion. O sea, una manera totalmente nueva de acercarse o de mirar la física y la astronomía cambiaron el significado de tierra y de movimiento. Entonces, si nosotros esto es el cambio de paradigma. Si cambiamos el significado de las palabras que utilizamos, estamos desarrollando disciplinas nuevas, ¿no? Y esto es para mí un poco todo lo que iba acumulando, leyendo cada vez más fuentes, ¿no? Mining Architecture, Thermodynamic Interactions, los libros de Architecture and Neuroscience, de la Tapio-Lev-Vircala Foundation, este que está en color rosa, ¿no? Incluso revistas de divulgación científica fabulosas, pero es que estaba todo en inglés. Por eso escribí yo el libro realmente. Bueno, yo hacía la tesis, que la tesis simplemente tenía el objetivo de recopilar información, pero me di cuenta de que las personas que no hablasen inglés no iban a tener acceso a esta información. Y me encontraba muchísima gente que no hablaba inglés. Y me parecía una pena que no pudieran tener acceso a esto por no tener, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder hablar y entender inglés y una gran pasión lectora, ¿no? Como comentaba Isa al principio. Entonces, por eso creé el libro también, ¿no? Al final utilizamos la palabra neuroarquitectura, pero realmente todo lo relativo al ser humano es neuro. Es una cuestión de perspectiva, ¿no? Lo que pasa que, como os comentaba antes de compartir la presentación, se está llevando a cabo este ámbito de investigación que se está llamando neuroarquitectura, donde sí se están estudiando comportamientos y donde se está tomando registro neurofisiológico de dónde miran las personas, qué áreas del cerebro tienen mayor activación, estando expuestos a diferentes colores, cómo modifican los niveles de estrés o de ansiedad. Estoy hablando ahora del de abajo a la derecha, ¿no? Cuando estamos expuestos a mayor o menor naturaleza, y se están tomando registros y se está cuantificando esto. Estamos en la era del dato, ¿no? Del big data, y de poder decir sí, pero ¿cuánto? Sí, pero ¿cómo? ¿No? O sea, ¿mejora la concentración? ¿Cuánto mejora la concentración? ¿Cuántas plantas son muchas plantas? ¿No? Entonces estamos pudiendo registrarlo. Ya había mucha intuición que nos apuntaba hacia esta dirección, pero ahora lo estamos cuantificando. Y fijaos que os he puesto la fotografía de abajo a la izquierda, es de una investigación que estudiaron, son unos portugueses que son profesores de educación física, y estudiaron cómo cambia el tipo de juego según cómo sea el tamaño del campo donde juegan y según cómo sean los límites, si son límites totalmente, ¿no?, rectilíneos y claros y delimitados, o si eran unos conos, o si eran unas líneas, y el tipo de juego cambia, ¿no? Ya os digo que cuanto más contundente es el límite, más apretado y más rápido es el juego, mientras que si los límites no están tan marcados, los pasos serán más grandes, o sea que el entorno modifica cómo nos comportamos, ¿no? Lo transforma. Hay una tesis doctoral que ya está entregada, que es la de Isabella Bauer, que la ha hecho en la Universidad de Deakin en Australia, y ella ha hecho un esfuerzo supino, y por eso lo nombro, por identificar o intentar identificar exactamente qué parámetros del espacio afectan a determinadas áreas del cerebro. Simplemente no voy a entrar en detalle, pero para que sepáis que existe, por si alguien quiere acercarse y quiere ver cómo se produce esta variación de actividad neuronal y ítem en el espacio. Y por mi parte, claro, leer todo esto lo que me ha ayudado, sobre todo, y lo que comparto, que creo que es de mayor utilidad, es a entender que la arquitectura tiene realmente un impacto en el cuerpo pasando por todos estos estadios. O sea, a veces pensamos que la arquitectura es la construcción, pero es la construcción con elementos de estímulos sensoriales. Estos estímulos son los que reciben nuestros órganos, y nuestros órganos son los que mandan la información al sistema nervioso. Hay otra versión de este diagrama que he puesto ahora después, un poquito más bonito,
si no recuerdo mal, este es, que es el que está en el libro, el que habéis visto en el libro, ¿no? Para contarlo un poco mejor. Sigo trabajando y he visto que hay otros investigadores que han cogido, y otras investigadoras que han cogido este diagrama para engordarlo, por así decirlo, ¿no? Y ver qué más podemos meter dentro. Y ver cómo realmente esto es cíclico, porque las reacciones corporales luego tienen un impacto en la arquitectura. ¿No? Y podemos continuar modificando todo esto. Si yo modifico mi espacio, puedo modificar la información que llega a mi cuerpo y puedo modificar cómo me siento. El ejemplo más tonto, pues si hay corriente, cierro la puerta. Ya está, deja de haber corriente, ¿no? Lo que pasa es que eso es algo que podemos ver muy fácilmente. También hay que mirar lo microscópico o lo invisible. Por eso hablo muchas veces del diálogo invisible. Al final, percibir el espacio es construir una realidad y, como contaba también Isa al principio, a lo largo de nuestra vida va cambiando cómo lo percibimos y va cambiando cómo lo construimos. Y muchas veces el trabajo que tenemos que hacer es de empatizar con esta persona. Claro, contaba Isa al principio cuando me presentaba que claro, que yo pues que soy profesora, ¿no? Y que realmente me hice profesora para poder diseñar espacios de aprendizaje. Cuando yo hice esto, trabajaba en Helsinki y hacíamos concursos hicimos guarderías, hicimos colegios por fases, hicimos una biblioteca, hicimos una universidad, ¿no? Perdimos todos los concursos, pero hicimos concursos sin parar. Para poder hacer los concursos, visitábamos los centros educativos y observábamos cómo se comportaban. Y yo pensaba, no es suficiente, porque yo estoy observando, pero hay algo que se me escapa, ¿no? Entonces, a nivel cultural, a nivel de relación, ¿qué sienten realmente los estudiantes? ¿Qué tienen los profesores aparte de lo que yo estoy viendo? Y la única solución que encontré, puesto que me apasionaba el diseño de espacios educativos, era trabajar como profesora. Y solo trabajando como profesora y siendo estudiante a la vez, o sea, viviendo realmente en primera persona, he podido saber primero qué necesito para mis aulas, qué pueden llegar a necesitar mis estudiantes y empatizar con docentes que están en situaciones que yo no he vivido, pero que puedo llegar a ponerme en su lugar, ¿no? Si a lo mejor qué pasa en un aula TEA, ¿no? O en un aula Teach. ¿Qué experiencias están viviendo, ¿no? Todo esto al final me ayuda a poder decir, vale, pues vamos a buscar investigaciones que hablen de estos casos concretos y vamos a ver qué podemos llevar al aula. Que esto a día de hoy, esto que os estoy contando, ¿no? De buscar investigaciones y llevarlas al aula, es lo que se llama neuroarquitectura basada en literatura científica, que es yo voy a tomar decisiones de qué poner en tu aula, pero las voy a tomar en base a la investigación, en base a lo que me han dicho otras personas. Pero por supuesto te voy a preguntar, ¿no? Por eso os decía, siempre tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando para una persona. Y parece muy sencillo, pero realmente no lo es tanto, ¿no? Esta actitud empática de la que hablamos. Entonces, claro, una de los vectores directores de mi formación, porque yo soy profesora en universidad y también doy clases de neurociencia aplicada a la arquitectura, y es verdad que lo estoy viendo cada vez más en estudiantes que ya han terminado de formarse conmigo y que siguen trabajando como arquitectas o como diseñadoras, y es que un conocimiento más profundo del ser humano va a dar como resultado una arquitectura más conectada. Siempre, porque lo ven de otra manera, ya, y siempre comentarios que me hacen, os podría decir hasta la saciedad, ¿no? De Ana, pues es que había puesto una ventana en un sitio y la he tenido que mover porque me he dado cuenta que cuando se siente va a haber no sé qué, o la puerta la he puesto aquí y la he tenido que cambiar, o había puesto una iluminación así y resulta que asá, o había hecho de esta manera, le he preguntado y resulta que tengo que cambiarlo. O sea que siempre hay un extra que va a favor de los resultados del proyecto, que tiene que ver con esta relación que la persona encargada del diseño establece con el usuario final. Mm. Y hay ejemplos de esto. Y aquí esto os lo digo porque para que veáis que no tiene por qué, o sea, no es necesario llamarlo neuroarquitectura, primero, ni tampoco necesitamos a una persona sumamente ducha en términos de investigación. Sí que es verdad que ayuda mucho y lo agiliza, pero por ejemplo, Álvaro Aalto, que es fue un arquitecto finlandés, que os recomiendo muchísimo su obra y si acaso vais a Finlandia, que ojalá que podáis visitarla. Esta es una de las viviendas que hizo, la Villa Mairea, una casa en Normaku, en Finlandia, donde os voy a contar detalles que no se ven en las fotografías. Por ejemplo, ¿veis los palos del salón que están así como atados, como con una especie
como de tira, que puede parecer como un tejido, tal. Bueno, pues por ahí baja el agua de lluvia y hace un sonido tan bello, tan bonito, que notas que está lloviendo fuera, porque fijaos, en Finlandia hay mucha época del año que es de noche, y de noche, si llueve, no ves la lluvia. Sí que lo puedes oír, pero no es lo mismo escuchar la lluvia dentro que escuchar la lluvia como entrando dentro de casa. Entonces es una manera de traerte el exterior al interior, ¿no? Y os podría contar muchísimos detalles, como por ejemplo la escalera, ¿no? Esta escalera es como un pequeño bosque ahí dentro de la casa, ¿no? Estas variaciones, en la zanca es todo el rato igual, pero la zanca es donde está apoyada la escalera, pero la barandilla, o bueno, lo que sería la barandilla va cambiando. Entonces, tiene alegorías constantes a la naturaleza que son tremendamente bellas. Y esto lo hace en toda su arquitectura. Es una reinterpretación de la naturaleza trasladada al espacio construido. Siempre digo que la tarea ética de la arquitectura es cuidar de la salud emocional de los habitantes. Es un ejemplo de lo que hacía Álvaro Aalto, ¿no? O sea, pensar cómo puedo hacer yo que las personas se encuentren bien, personas que tienen, o sea, que no pueden salir de casa en muchas ocasiones del año, pues cómo les meto la naturaleza dentro, ¿no? Y lo consigo, además. Entonces, con esta herramienta de ser empático, ¿no? Sí. Y con cómo tratamos los materiales. Estos son detalles del Salk Institute que os contaba, ¿no? Entonces, elementos que en arquitectura se estudian mucho: la composición, el ritmo, la iluminación, cómo entra la luz, ¿no? Qué importante es hacer maquetas, hasta de la cosa más pequeña, hasta del objeto, de la cama, del mueble. Hazte una maqueta, y una maqueta con cartulina. Con las manos, acordaos, ¿no? Pensamos con las manos, la mano que piensa, y ponle la luz por encima, y mánchalo, y piensa cómo lo va a usar, y qué pasa cuando se rompa, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar durante la vida de este objeto? A mí esto me encanta, por eso no sé si os habréis fijado, si alguien se ha llevado mi libro a la playa, espero que se haya hinchado un poquito, porque el objetivo de tener los bordes así es que se vea el paso del tiempo. Como pasa en la arquitectura, que hay determinados materiales, el acero corten, por ejemplo, ¿no? O cuando se utiliza cobre, algunos materiales, cuando tú los instalas, son de una manera, pero no tienen que ser así, tienen que tener la pátina del tiempo. Y la pátina del tiempo es la que de repente te hace reflexionar de, un momento, ¿hace cuántos años que tengo este libro? ¿No? ¿O qué ha pasado? ¿Dónde me lo he llevado? ¿No? ¿O qué? ¿Cuándo se manchó de esta gota de café? ¿No? Entonces, al final, yo creo que los objetos hablen también del tiempo, te hace que te plantees las cosas de otra manera, ¿no? Y el Salk Institute definitivamente es uno de estos espacios que es atemporal, pero a la vez te habla del tiempo, porque te permite ver en qué estación estás, qué clima haces, puedes ver a otras personas, puedes ver qué pasa en los laboratorios, ves a los compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Además, bueno, un pequeño detalle, veis que siempre dices que puedes ver a un arquitecto porque toca los edificios, ¿no? Llegas y dices, uy, madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué material? Bueno, en el Salk Institute le puso, si no recuerdo mal, le puso ceniza al hormigón para que tuviera una textura más suave de lo normal, ¿no? Que estuviera todavía más suave el hormigón. Y además tiene un montón de coqueras. Las coqueras son los agujeritos que hay. Y esto da esta sensación de que sí, es artificial, pero no, es natural, porque al final estos patrones irregulares que no dependen del hombre hablan de lo que sucede en la naturaleza, en el proceso químico que atraviesa el hormigón cuando fragua, cuando se seca. Entonces, bueno, al final es un tema de anticiparnos. Y en el aula sirve mucho si nos anticipamos o intentamos anticiparnos a ver qué es lo que va a pasar. Y esto es lo que marca la diferencia en el diseño. Tú sabes que alguien lo ha pensado, porque de repente cuando hay un altercado en el aula y hay que salir corriendo, pues puedes salir corriendo, ¿no? O hay que de repente hacer algo, dices, mira qué bien lo han pensado para esto, ¿no? Se ve, y ahí es donde está la calidad del diseño. Y hay un muy buen ejemplo, un arquitecto, Bruno Munari, que también os recomiendo, aquí yo creando necesidades, disculpad, pero bueno. Bruno Munari tiene esta habitación, el habitáculo para niños, que es esa estructura que veis arriba a la izquierda, pero que esto lo podrían tener 1.500 niños y serían 1.500 habitáculos distintos. Y a esto es a lo que me refiero, ¿no? Por eso a mí muchas veces me dicen, bueno, Ana, pero tú tendrás que saber, ¿no? Tú con todo lo que has estudiado y todo lo que sabes y demás, el aula ideal, ¿no? El aula perfecta. Y digo, claro, el que creen los estudiantes y los profes, no se lo puedo dar yo, que soy un ente exógeno.
Evidentemente, yo te puedo intentar fabricar esto, el aula Bruno Munari, ¿no? O sea, un aula que pueda albergar todas esas posibilidades. Pero las posibilidades las tiene que poner el usuario. Si no estamos hablando de escultura, la arquitectura al final es ese proceso de habitación del objeto construido. Y es lo que lo hace que sea bonito y que digas, mira la habitación, el habitáculo de Mara, el habitáculo de Ainhoa, el de Javier, el de Max, el de Alex, y cómo cada uno tiene esa impronta. Y aquí hay una cosa súper importante que se estudia desde la neurociencia, que es el sentido de pertenencia, que es ese vínculo que establecen y que establecemos las personas con nuestro entorno. De hecho, a mí ya sabéis que trabajo haciendo transformaciones de centros educativos y es algo que es poco común en este trabajo, y es que yo hago las cosas muy poco a poco. Entonces, claro, el timeline, y entonces punto número 1, primero vamos a hacer una propuesta de cambiamos solo parte del mobiliario, no todo el mobiliario, luego hacemos solo las paredes, luego hacemos solo parte del suelo, luego hacemos la otra parte del mobiliario, luego va faseado. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, nosotros en casa, rara vez, bueno, creo que nadie dice, voy a cambiar todos los muebles, toda la cubertería, voy a cambiar las cortinas, voy a pintarla de otro color, voy a cambiar el suelo, voy a... Y entonces entras y dices, ¿pero qué he hecho con mi vida? O sea, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Pues esto es exactamente igual. No podemos pretender cambiar un espacio educativo de 0 a 100, porque, porque es un atentado contra la identidad del centro educativo y de la persona. Entonces, al final, la única manera que tenemos de evolucionar es teniendo en cuenta que este proceso de transformación tiene que formar parte también del proceso de transformación de la persona que lo habita. Entonces, la estrategia pues, es gran parte del trabajo. Y al final, claro, ¿qué es lo que nos interesa? Que haya interacción con el entorno. La propia transformación del centro puede ser un motor para el aprendizaje, y debería serlo, de hecho. Y aquí os pongo 2 ejemplos muy chulos de cómo aprendemos en contacto con el entorno y cuáles son las arquitecturas por excelencia, que son las cabañas infantiles. El de la izquierda es mi hijo Max, en el tendedero, siempre le ponía la manta así, le encanta, ya sabéis seguro si tenéis hijos o hijas, y los que sois profes lo sabéis, lo que gusta crear cabañas, el refugio, esto es un tema casi de homínido refinado, ya sabéis que yo a los humanos nos llamo homínidos refinados, ¿no? Y además tiene que ser su cabaña. No es la cabaña que me haces, le puedes echar un cable, ¿no? A enganchar algo y tal, pero luego es, "No, a mí me gusta poner esto aquí, y cogerlo así, y yo lo pongo así, y esta manera de extender nuestras habilidades cognitivas al espacio que nos rodean es lo que nos hace superhumanos. Y yo creo que en todos los coles deberían poder hacerse sus propias cabañas para lo que les apetezca, para sus necesidades. Entonces, este yo creo que es como mi gran reto, ¿no? Mi gran sueño para las casas de aprendizaje. Y además tenemos ejemplos muy buenos. Yo trabajo con humanos refinados, pero me gustan mucho los animales. De hecho, estáis en mi casa, por cierto, vivo aquí. Observar a los animales, y esto os he puesto otro libro de Juhani Pallasmaa, el mismo autor que el del libro que tengo aquí, Animales Arquitectos. Bueno, es una maravilla porque explica con una precisión increíble cómo cada animal crea su nido o su hogar de manera totalmente distinta, y habla, habla de estos 2 animales que os he puesto aquí. Uno es la termita y esto es un termitero que, si no recuerdo mal, puede llegar a estar en uso activo hasta 2500 años. Yo no sé si hay algún edificio construido por humanos que haya estado con el mismo uso y funcionando bien 2500 años. Os reto a que lo encontréis. Que funcione, harán reparaciones, harán sus cosas, pero estos termiteros tienen un sistema de ventilación, de protección, o sea, cumplen con todo. Y son altísimos, ¿eh? Fijaos la palmera que hay al lado, ¿eh? Son enormes, enormes. Em, y no hacen másters ni hacen cosas raras, ¿no? O sea, simplemente hacen caso a su biología, a su entorno, ¿no? Miran el espacio, el viento, qué pasa, el peso, lo otro, ¿no? Otro ejemplo es el pájaro pergolero, que a lo mejor lo habéis visto alguna vez, que hace estas danzas súper chulas y utiliza frutos de colores y hace estos nidos que parecen obra de Félix Candela. Félix Candela fue un ingeniero mexicano que hacía unas obras maravillosas y fantásticas. En España su homólogo Eduardo Torroja, que fundó el Instituto Torroja en España,
también hacía cosas parecidas, ¿no? Entonces, la arquitectura al final puede observar qué hace la naturaleza para aprovechar lo que tiene y cubrir sus necesidades. En este caso, el pájaro pergolero, la necesidad que tiene es crear un entorno con esta dosis de misterio para que cuando hace sus danzas la hembra vaya y poder pues, continuar con la vida, que al final es para lo que estamos diseñados, para sobrevivir, ¿no? Entonces la inspiración al final la podemos encontrar en un montón de sitios. Y bueno, tener muy claro que el espacio es el tercer profesor porque es una extensión del cerebro, es una extensión de está a nuestro servicio, de nuestras necesidades, de nuestro bienestar, de nuestro malestar también. Entonces hay veces, y aquí ya depende un poco de las sensibilidades o de las habilidades sensoriales de cada uno. Hay personas que si hay un objeto que se está moviendo cerca se marean, ¿no? O si hay un ruido de repente molesto, pues se altera el comportamiento. Y a veces son conscientes de ello, a veces no. Pues tenemos que aprender también a leernos a nosotros y a nosotras mismas de qué es aquello que nos perturba y qué es aquello que nos hace bien para, para barrer a nuestro favor, ¿no? Y entonces yo os pregunto, ¿y puedo conscientemente extender mi cuerpo a través del espacio? ¿Creéis que podemos hacer este tipo de cosa? ¿A alguien se le ocurre alguna manera de extender el cuerpo a través del espacio? A ver, ahí en el chat, si queréis. Porque hay un montón de maneras de extender el cuerpo a través del espacio. Por ejemplo, si bebes de una botella, ¿no? A ver, A ver, Ana, yo diría, hola, soy Olga. Yo, yo diría que cualquier instrumento, cualquier mm, cosa que utilizamos, o sea, ahora tengo un lápiz, prácticamente, tú estás claro, bebiendo, todo lo que lo has dicho antes, ¿no? Todo lo que utilizamos con las manos es una extensión, ¿no? El libro, claro. la bicicleta, ¿no? Todo, ¿no? Claro, y fijaos que, claro, una cosa es utilizar, y aquí Soledad ha hecho un muy buen comentario, y puedes pasar a la siguiente si quieres, Isa. Podemos utilizar objetos para ampliar nuestro cuerpo, en cuyo caso estamos haciendo uso de la plasticidad neuronal para hacer estas deformaciones, pero podemos también ampliar nuestro cuerpo sin utilizar objetos. Esto es lo que ya es una pasada, ¿no? Por ejemplo, con el baile, con el movimiento, con la natación, ¿no? Con la meditación también, caminando, corriendo. Hacemos pequeñas modificaciones en la estructura corporal que hacen que cambien nuestras redes neuronales. Yo hice un retiro multisensorial en el que se trabajaba todo esto, ¿no? Con el canto, por ejemplo, también. Estamos expandiendo la dimensión en la que utilizamos nuestro cuerpo. Y esto es crear y ampliar redes neuronales. Entonces, bueno, aterrizando un poquito en todo el tema del libro, claro, en el libro yo lo que os he contado realmente es un ensayo. Lo que pasa que está escrito en materia de divulgación. Hace unos días me entrevistaba una periodista del Mundo para el suplemento cultural que sale el 10 de mayo, por si yo intentaré comprarlo, muchas veces se me olvida, me lo he apuntado, para comprarlo porque saldrá impreso. Y claro, me decía, Ana, es que has escrito divulgación pero como un diálogo. Y esto es muy poco común, porque el ensayo siempre se escribe, pues ya sabes cómo se escribe el ensayo, ¿no? En tercera persona, tal. Lo que pasa que yo misma, y esto os lo cuento, ¿no? Yo leía el libro y decía, madre mía, es que esto no, que esto es duro de entender. Y pensaba, ¿cómo puedo hacer para que se entienda, para que no produzca rechazo el hablar otra vez de las investigaciones y tal? Y dije, tengo que hablar con el lector. Entonces, yo ya había entregado el borrador completo y les dije, dame un mes más, por favor, que voy a cambiar todo el texto. Y me dijeron, pero no, Ana, si está fenomenal. Y dije, no, tengo que hablar al lector. Va a ser como un paseo por el bosque, por eso empieza así el libro, ¿no? Digo, va a ser como un paseo y voy a ir explicando. Y de hecho, claro, eso me supuso también hacer cambios no solo en la estructura gramatical, al cambiar todo el registro, tuve que cambiar algunos ejemplos también. Em, y me ayudó mucho también a afianzar mis conocimientos, pero todo lo que os he contado lo he aprendido de investigaciones y de publicaciones científicas y de conversaciones con colegas y de tal. Pero claro, al final es ensayo en divulgación. Entonces, creo que fue
Bueno, creo no, fue un gran atrevimiento por mi parte y una enorme apuesta a la editorial, porque cuando me lo encargaron no había nada publicado de esto y vamos, y no pensaban imprimir más de 1 o 2 ediciones. Y ahora mismo vuelve a estar agotado y está en la 5ª reimpresión. O sea que creo que hemos hecho bien, tanto la editorial como yo. Ujú. Y vosotros por apoyarme. Y fijaos que también os traigo este diagrama que está en el libro, porque al final hablamos de la salud de las personas. O sea, hablamos de qué pasa a nivel cognitivo, qué pasa a nivel socioemocional y qué pasa a nivel fisiológico. Y fijaos que el fisiológico lo pongo abajo porque es la base. Sin un bienestar o sin una actividad fisiológica que funcione bien, no podemos llegar a la cognitiva y a la socioemocional. Esta estructura normalmente, que tiene que ver con la salud integral de las personas, se utiliza en el ámbito de la salud, de la medicina, de la enfermería, de la terapia ocupacional, pero nunca se había utilizado en el ámbito de la arquitectura. Nadie se había planteado, bueno, ¿y cómo puede el espacio favorecer el bienestar cognitivo, ¿no? O el bienestar socioemocional, o el bienestar fisiológico. Es muy sencillo, o sea, ¿el espacio puede favorecer el bienestar fisiológico? Sí, por ejemplo, pues disponiendo de baños cuando hagan falta, a la escala del usuario que los vaya a usar, por ejemplo, ¿no? Puntos de agua, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con respirar, dormir, nutrirse, moverse, ¿no? Y el funcionamiento fisiológico del cuerpo. Bienestar socioemocional, y esto os lo digo que la mayoría seguro que sois profes, ¿no? Favorecer que nuestros estudiantes hablen en el aula. O sea, yo no puedo más con las aulas que los estudiantes se ven el cogote todo el rato, que se ven la nuca. No se ven las caras. ¿Cómo vamos a pretender que se lleven bien los estudiantes si no se miran a los ojos? Es que no es posible. Entonces, esta es como la base de la actividad socioemocional. Y de hecho, a mí en un centro que trabajé en Mallorca durante 2 años me pasó una cosa curiosa y es que dispuse, yo siempre pongo el aula en forma de círculo, en forma de U, ¿no? Dependiendo un poco, pero siempre que se vean todos. Me da igual que estén lejos, prefiero que se vean la cara, ¿no? Porque pesa más que se puedan mirar a los ojos. Era un aula de segundo de la ESO. Pues empezamos a hacer allí los claustros de profes. Y nadie modificaba el aula. Y yo dije, yo, hasta que no me voy a callar, que si se queda así. Y entonces poco a poco yo iba cambiando aulas, no decía nada y las aulas se quedaban así. Y en algún claustro decían, oye, pues es que es verdad que esto funciona mejor, ¿no? Se están portando mejor y tal. Pero no decían, se están portando mejor porque está en forma de U, ¿no? Pero bueno, yo decía, bueno, esto es experimental, ¿no? Entonces, los profes tenemos esta posibilidad de llevar a cabo lo que se conoce como la investigación-acción, ¿no? Que ya lo conocéis también. O sea, pues me documento un poco, lo pongo en práctica, veo si funciona, si no funciona, que funciona sigo, que no funciona lo modifico, ¿no? Y esta investigación-acción, que en educación es súper común, en el resto de ámbitos no es tan común. Entonces creo que también darlo a conocer a otros campos puede ser de muy gran utilidad. Y ya que os he puesto pues, tips, ¿no? Que la actividad cognitiva, o sea, el bienestar cognitivo, dependiendo de la edad que tengan los estudiantes, por supuesto estas necesidades van variando y demás, pero por ejemplo que sepan qué día es, que sepan qué viene después, que sepan cómo se llaman sus compañeros, dónde están sus objetos, cómo entrar, cómo salir. El tener autonomía al final ayuda al bienestar cognitivo, el que estén en dominio de la situación y que tengan esa seguridad, ¿no? Que tengan cierta incertidumbre para poder disparar la motivación cuando sea necesario, pero tenemos que darle un bienestar cognitivo, ¿no? Una seguridad a través del espacio. En el libro hablo mucho también de las neuronas espejo, de cómo importante es lo que ven nuestros estudiantes. De hecho, hay veces que en algunas conversaciones, ¿no? Que dicen, ah, ¿eres profe? Buf, yo no podría ser profe. Y digo, no, pues tú eres profe también. Yo qué va, yo no soy profe. Digo, no, tú vas por la calle, tiras un papel al suelo y si te ha visto un niño acaba de aprender que se pueden tirar papeles al suelo. Entonces, el aprendizaje no ocurre solo dentro del aula y no aprendemos solo de nuestros profesores, aprendemos de todo lo que observamos, con lo cual hay que tomar conciencia de ello también. Hemos hablado también de la plasticidad neuronal, ¿no? Estas son ilustraciones que salen en el libro y que seguro que os acordáis. Del homúnculo, que de hecho hace no mucho, hace año y medio, 2 años, vieron que realmente no es exactamente así, no es que tengamos solo un mapa donde está el córtex, el córtex motor y el córtex somatosensorial, sino que hay otras áreas que están dentro del córtex frontal que actúan junto con regiones del homúnculo para llevar a cabo tareas complejas como es el sentir y el moverse. Pero al final, ¿qué es lo que nos interesa? Tenemos mapas de todo nuestro cuerpo en nuestro cerebro. Por eso se produce esta conexión, ¿no?
Y esta conexión y este movimiento de información y esta extensión de nuestro cerebro a través de nuestro cuerpo va cambiando con nosotros. Por eso no es lo mismo un bebé, un niño, un adolescente, un anciano, ¿no? un joven adulto, un adulto maduro, etcétera, etcétera. Y hay veces que podemos hablar con ellos o con ellas, otras veces solo podemos observarles, otras veces tendremos que consultar a sus tutores, buscar bibliografía, pero siempre, siempre, siempre poner el foco en cómo es lo que yo llamo su antropometría sensorial, su antropometría cognitiva y su antropometría fisiológica, ¿no? O sea, qué habilidades sensoriales, cognitivas y fisiológicas tienen para que el diseño responda a esas habilidades y favorezca que crezcan y que continúen, ¿no? O que no se vean más comprometidas y reduzcan cada vez más en el caso de necesidades especiales o personas con enfermedades crónicas o simplemente que nos vamos haciendo mayores y cada vez vemos peor, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa para favorecer que eso no sea un impedimento. Entonces, al final, y cierro ya con lo que hemos empezado, ¿no? O sea, la arquitectura es algo que se experimenta, es algo que se vive con el cuerpo. Si queremos hacer arquitectura, tenemos que preguntarle al cuerpo. Si queremos hacer diseño, tenemos que observar el cuerpo y medirlo. Y para eso pues, tenemos la neurociencia, pero también tenemos la psicología. Muchas personas también tienen la intuición y lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra, ¿no? Y seguir accionando todas estas cosas. Cierro ya casi, creo que está a punto de terminar, aunque seguro que he dejado slides extras, porque a veces, sobre todo si vamos a conversar para poder enseñaros más cosas, que mi definición de neuroarquitectura es la disciplina que estudia los requerimientos espaciales de las personas de acuerdo a sus necesidades fisiológicas, cognitivas y socioemocionales, y lo que hace es que ofrece soluciones concretas para el diseño, no soluciones abstractas, sino al revés, concretas, ¿no? Para ver cómo poder facilitar estos estados de bienestar. Y subrayo a las personas, porque hay veces que se piensa que la neuroarquitectura habla de la luz o habla de los materiales o de la vegetación, pero esa es la solución concreta. Lo que tenemos que estudiar no es la luz, sino la persona en relación con la luz, ¿no? Porque si la persona es ciega, pues la solución no va a ser la luz y a lo mejor es la textura o a lo mejor es el sonido. Entonces, es trabajar con las personas. Bueno, y os quería enseñar lo de las casas de aprendizaje, es verdad que lo conté brevemente en el congreso. Entonces, lo que estoy haciendo, pasa si quieres, es que utilizando inteligencias artificiales, estoy dándole a la inteligencia artificial los resultados de investigaciones. Y haciendo modificaciones, claro, porque a veces salen cosas que no son viables, ¿no? Entonces, además le damos instrucciones sobre cómo construirlo para que sea posible, en caso de que quisiéramos hacerlo, y os quería compartir algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, esto sería una casa de aprendizaje mediterránea, hay 3, si no recuerdo mal, ¿no? Esto sería otra casa de aprendizaje mediterránea en el norte, con esas plantas, y una nórdica, no puedo evitar, ¿no? Mi amor a los países nórdicos y a la nieve y al frío, cómo podría ser una casa de aprendizaje, de acuerdo con las investigaciones o los resultados de investigaciones en neuroarquitectura, para favorecer y para, pues esto, y seguro que hay muchas cosas que ya veis y que os puedo contar, ¿no? El tema de la escala, cómo tener los objetos a su disposición, el uso de madera, los grandes ventanales, las vistas al exterior, las formas curvas, ¿no? Etcétera, etcétera. Fijaos que no hay objetos que interrumpan las visuales, sino que la visión es continua. Y os podría estar hablando eternamente de estas imágenes. Tenemos un montón que estamos generando para ayudar a ver cómo trasladar los resultados de las investigaciones en neuroarquitectura en posibles proyectos que se puedan hacer. Así que eso, os doy las gracias de nuevo, sobre todo por haber escuchado este momento y, y creo que es momento ya para vosotras y vosotros. Hay gente con la mano levantada, no sé cómo vamos de tiempo. Uy, tenemos 10 minutos. El móvil es un objeto que constituye en el abuso una extensión que transforma el cuerpo. Es que, bueno, claro, o sea, el móvil transforma el cuerpo un montón y además transforma la cognición, o sea, porque la cantidad de información que nos entra, no solo la cantidad, sino también la modalidad de la información que nos entra a través del móvil, lleva una velocidad que condiciona
los rushes de dopamina. Esto seguro que alguien lo ha escuchado, ¿no? Los rushes son como los subidones de dopamina. Y es tremendamente negativo, ya no solo para el cuerpo, sino para la cognición en general. Es una gran deformidad el uso del móvil. Además que la postura que nos hace llevar es la postura de triste. Siempre, esto me decía Snoopy, ¿no? Si quieres ir contento tienes que mirar para adelante. O Charlie Brown, ¿no? Creo que lo decía, sí, la serie Snoopy. María Cerrato dice, ¿puede un espacio enfermarnos? Parto de que sí, ¿lo podrías explicar? Mira, hay muchas maneras en las cuales un espacio puede enfermarnos. Los tóxicos más comunes son los tóxicos volátiles. Entonces, que directamente haya en el ambiente tóxicos es la manera más clásica de enfermar a través de un espacio. Pero es que también hay acabados, hay pinturas, hay suelos, hay determinados materiales de construcción que se utilizan que con el paso del tiempo emiten moléculas que pueden ser tóxicas para el cuerpo. Además, si un espacio no se ventila bien, por ejemplo, también podemos enfermar, porque si no se ventila bien y además hay humedad, hay moho, se pueden producir alergias, o sea, hay muchas maneras de enfermar fisiológicamente, pero también maneras de enfermar cognitivamente. De hecho, personas que tienen determinadas enfermedades mentales, seguro que os suena el síndrome de Diógenes, o que tienen agorafobia, o que tienen, bueno, situaciones personales en las que no salen de casa, sus hogares son un reflejo de esta enfermedad. Entonces, sí, a veces esta retroalimentación de la enfermedad a través del espacio puede empeorarlo. Buenas tardes, Ana. Yo soy Olga y hemos hecho, de las personas que se han inscrito, hemos hecho un buidaje, ¿vale? Y te voy a hacer alguna pregunta que ya va incluyendo muchas de las personas que han dicho esta pregunta. Pero también quiero apuntar que seguro que muchas, y esta también, ya las has contestado, pero quiero que veas que mucha gente preguntaba esto y que creo que lo has dejado muy claro y muy explícito. También, bueno, darte las gracias por tus palabras y decir que con las palabras también mejoras el bienestar de las personas y tú lo has hecho y lo demuestras día a día con tus intervenciones, sobre todo con las palabras del principio tan bellas, ¿no? Entonces, mucha gente ha sido recurrente en si tienes pocos o escasos recursos, sin presupuesto o con bajo presupuesto, empezando desde cero. Es un concepto que se ha repetido mucho de qué elementos esenciales, ¿no? Que también se repite mucho, elementos esenciales, crees tú que son los más importantes, ¿no? Aquello que tú dirías que es lo primero para poner principalmente, como tú muy bien has dicho, la mayoría somos docentes y Sí. en una aula, ¿no? Mira, Creo, ya te digo, sí. creo que lo has respuesto mucho porque no es lo mismo un niño que un adolescente, lo has No, sí, respuesto pero sí mucho, que se puede decir, sí, pero sí. como se repite mucho, creo que así pues a muchas muchas de las personas que tenemos aquí, pues ya al menos les respondemos una inquietud que se Por ha repetido. supuesto. Mira, lo primero, limpiar, o sea, limpieza. ¿Ve? Eso es gratis, casi. O Sí, sea, recogido y limpio. En las encuestas que he hecho no sabéis la cantidad de docentes y estudiantes que tienen una percepción del espacio educativo como un sitio desordenado. Y eso es gratis. Y de hecho estaría bien implicar a los estudiantes. Con lo cual, lo primero, limpieza y orden. Limpieza y orden. Y lo segundo que hay que invertir un poquito es plantas. Y fijaos, los potos viven en agua eternamente. Yo soy la primera, la loca de los potos. Mm, sí, porque es fácil de cuidar, porque tal, o sea, es buscar jarros grandes y simplemente hay que darles agua. Entonces, esto ya es una transformación. Sí, sí. Entonces, aulas limpias y con plantas. Y luego ya, lo siguiente, pues ya veremos qué viene después. Claro. muy bien, muy bien. Y luego También que cada ahora, estudiante se lleve un cojín de su casa, incluso, ¿no? también. Claro, esto yo lo hacía también en el aula, me costó, pero sí, Mm, claro, mm, pues un cojín. mm, Aulas suaves, vamos a hacerles caso, claro. Pues limpiar mm. las aulas, poner plantas con agua, de hecho es mejor con agua que con tierra, mucho mejor Sí. con agua que con tierra. Y cojines. eh, Cojines, mantas, alguna cosa, pero que no parezca un trastero, que no parezca, o sea, Ya. no, no, por favor, claro. Tiene que parecer un hogar cuidado.
Pues Bueno, como y tu después casa, claro. añadiría mucho que tú has explicado pues que tienes que, no has explicado, explicas en otras intervenciones que tienes que preguntarles también, que un poco es lo que hemos querido reflejar el grupo de Sundoku con el cuestionario que ha presentado Alicia, ¿no? Eso Preguntar, es. ¿no? Y También hacerles es muy importante. partícipe, claro, y le explicáis, a lo mejor podéis decir, pues mira, vamos a traer 3 esquejes de poto, Y ¿no? simplemente Y cambiar, perdón. rellenar el agua, claro, o vamos a ver Mm. cómo crecen y vamos a cortarlos, o fijaos, no sé, implicarles a los estudiantes también y a los profesores y al claustro, o sea, Sí, 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 sí. empieza en nosotros, sí. También queremos dar la voz a alguna persona que ha levantado la mano por aquí, como María José Robles, por ejemplo, que es la primera que he visto yo. María José, Sí, buenas hola. tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Mire, bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena, Ana. Me encanta tu libro, me encanta la forma en que transmite. Mira, en el libro viene algo que me gustó mucho y dice, al fin y al cabo, el espacio que habitas habla de ti. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué dice tu hogar de ti? Yo te preguntaría qué dice tu clase de ti, ¿no? ¿Qué dice tu escuela en la que tú estás trabajando? Porque tú has dicho que los espacios tú no puedes dar recetas porque depende de los alumnos y de los profesores. Pero el tuyo, ¿qué dice de ti? Que cambia muchísimo, mucho. Creo que también es un reflejo un poco de mí, ¿no? Eh, Porque es verdad que doy clase mucho fuera. Ahora no estoy en el mismo centro educativo, sino que estoy colaborando con diferentes universidades. Em, pero mucho cambio, mucho cambio, sí. Mucho cambio y a mí, bueno, en el último centro en el que estuve no me dejaron poner plantas, pero sí que les pedí a los estudiantes que se trajeran objetos de su casa, ¿no? Y al final era como una casa de todos con sus cosas. El tema de los cojines también, y es que yo salgo mucho fuera, entonces he dado muchas clases en el patio, incluso días que llovía, me bajaba al patio cubierto y daba la clase allí. Entonces, claro, al final mi aula es el mundo. De hecho, tengo unos estudiantes americanos que todos los años en septiembre les doy una semana de clase, que vienen de Estados Unidos a estudiar a España, y yo les hago la semana de introducción a lo que van a hacer en España, y yo no tengo aula porque les doy clase literalmente en Madrid por la calle. Entonces, hoy damos clase en el Paseo de la Castellana y entonces quedamos en el Bernabéu y vamos caminando hasta que llegamos a Atocha y estamos 3 horas caminando viendo todo. Entonces, para mí, el aula es la calle, es el mundo. Realmente, si yo pudiera, para mí mi cole ideal o mi aula ideal sería una ciudad. Y entonces hoy damos clase en el mercado y mañana vamos a la iglesia y hoy en la farmacia del tío Arturo y hoy no sé qué. Esto es lo realmente idílico, el mundo real. Pero mi aula lo que dice es que cambia mucho. Hola Ana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Queríamos, como no sé si hay, no me sale ninguna mano levantada, estábamos así gestionando un poquito las reflexiones y te voy a hacer un encargo que teníamos desde el grupo Sundoku que hicimos reflexiones sobre la lectura y nos ha sorprendido mucho que por primera vez en estos que estamos pues leyendo mucho sobre neurociencia y nos hemos formado en ello, hablabas de los sesgos cognitivos como algo positivo, ¿no? Y, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? El ejemplo que ponías del sesgo del punto ciego, ¿no? De ir a casa de, ¿no? Nos recomendabas, ¿no? Ir a casa de tu amiga, haz nota de lo que no te gusta y luego te lo aplicas en la tuya. Nos parecía muy divertido y nos planteábamos, dos preguntas, ¿no? ¿Lo has hecho con docentes en aulas esto, por ejemplo? Vete a tu aula, lo miras, luego vas a la mía. No sé, por ejemplo, en primaria que sí que hay más aulas propias, ¿verdad? Del docente durante todo el curso, en secundaria sería más complicado. Ujú, Eso por ujú. una parte, esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, a raíz de los sesgos, y como bien decías que la neuroarquitectura no tiene en cuenta a las personas, si habías hecho algún tipo de investigación o más estudiado en profundidad las personas con daltonismo. Nosotros, claro, hablando de los sesgos, por ejemplo, en el caso de los sesgos visuales, ¿no? O las dificultades perceptivas, ¿no? De las personas con daltonismo y su relación con, ¿no? Ponemos de la base de que el color ayuda mucho a sentirnos mejor. Entonces, sí, bueno, si tenías alguna experiencia con respecto a personas con daltonismo. Estas son Vale, bueno, no mías, ¿eh? de todos, Del ¿no? grupo, ¿sí? Mira, con personas con daltonismo no he trabajado nunca, la verdad.
sí que me encantan, ¿no? Porque me parece apasionante, pero nunca he trabajado con un grupo de personas con daltonismo. De hecho, ni siquiera sabéis que existen muchos tipos de daltonismo, aparte de tetracrómatas y las acromatopsias, o sea que lo del color nunca lo he trabajado. Sí que es verdad que no tengo un interés muy feroz en el color. O sea, sí que tengo una investigación en la que pregunto a las personas qué emoción asocian y demás, pero a mí me interesan otros significados, por así decirlo, ¿no? De los objetos, y me interesa mucho más personalmente la interacción entre las personas, ¿no? Que condiciona, y claro, sí que he estudiado más el tema del bullying o las sensaciones más negativas derivadas del espacio y cómo hacer que o intentar que no sucedan, ¿no? Entonces no puedo darte más información. Sí que os recomiendo a Conchilillo, que si no la conocéis, tiene un libro que se llama Abre los ojos y explica muy bien todo lo que tiene que ver con la visión. Muy bien, muy bien. Ella es investigadora de la Universidad de Salamanca y para mí es mi referente en cuanto a visión. Siempre hablo de ella y siempre que tengo que hacer algo con tema de visión, me leo sus investigaciones. Luego, te contesto a la otra pregunta, Lo la otro, del que ahí tiene punto chicha, ¿no? ciego. A ver si. Mira, yo la verdad es que eso exactamente así no lo he hecho de ir a visitar otro aula, pero sí que hablando con docentes, cuando critican algo, y esto es casi una cosa más terapéutica, ¿no? Porque dicen, claro, es que los coles es que son un asco, porque están llenos de trastos, porque no sé qué, y le digo, ah, sí, cuéntame más de los coles que dan asco. Y en tu cole qué pasa? ¿No? Porque al final están hablando de lo que no quieren ver en su centro. Eso es lo que ven en otros centros. Es muy común. Entonces es más un trabajo terapéutico en el que voy hablando, ¿no? Y todo aquello que no les gusta del sistema o de la gente o de los profes es porque lo están viviendo, no lo quieren ver en sí mismos, ¿no? Lo de que vemos la viga, ¿cómo era? En el La ojo paja, ajeno, ¿no? la El paja en ojo el ojo ajeno. ajeno, pero no la viga en el propio. Pues sí, esto sí, esto sí, y tiene que ver con eso. Y yo digo que los sesgos son algo positivo porque ha habido veces que me dicen, Ana, es que el cerebro nos engaña, ¿no? Es que nos miente, como es algo malo, ¿no? Como el cerebro es aquel ente al que le podemos echar la culpa, ¿no? Es que el cerebro no sé qué. Bueno, no, perdona, o sea, el cerebro, gracias al cerebro estamos vivos y sobrevivimos, y los sesgos son una manera que tenemos de actuar por instinto y habitualmente tener razón. Y si no, ya otro sesgo, ¿no? Ya me encargo yo de tener razón. Esto también me parece como muy Total. divertido, ¿no? Entonces, lo miro más como una manera entrañable que tiene el cuerpo de funcionar, también porque a veces, pues, y a mí como profesora me ha pasado, ¿no? El decir, bueno, pues esta estudiante que es tan fantástica, tan maravillosa, que viene siempre en bici, que juega deportes, que tal, que es tan tal y tan cual, y digo, pues no, pues tengo que hacer el esfuerzo de mirar su writing de inglés, yo daba clase de inglés, lo tengo que mirar exactamente igual que el de otra persona, ¿no? Y luego lo que ha dicho Olga al principio, ¿no? Las palabras son súper poderosas. Y esto yo es algo que he visto mucho en clase, el famoso efecto Pigmalión, ¿no? Que tiene mil nombres, pero el decirle al estudiante, oye, ¿cómo has mejorado? Es que lo estás haciendo. Y yo pensando, necesito que me apruebe algún writing, porque no sé qué hacer ya. Pero decirle, voy a piropearle todos los días. Y he conseguido que alumnos aprueben así. O sea, eso es alucinante, ¿no? Y el dejarle que tenga su voz en clase, ¿no? Y darle la oportunidad de estar y de mostrarse. Esto, pues sí, pues al final los docentes es que es un trabajo súper bonito. Al final yo me siento más docente que arquitecta. Lo que pasa es que, bueno, está bien, puedo calcular estructuras si queréis, hacer cimentaciones si lo necesitáis. Gracias, Ana. Si De quieres, nada. leemos la pregunta de Marta Colorado. Tú misma, si quieres, la Claro, lees. sí, tengo aquí. ¿Existen lugares que interactúen con la persona que estimule la sinestesia? Bueno, es que la sinestesia funciona de manera automática y sola. Es como, ¿hay algo que estimule la visión? Pues no, realmente tú la sinestesia no puedes estimularla. Es una manera que tiene de funcionar el sistema nervioso, que es la crossmodalidad sensorial, al final siempre existe. Nosotros vemos un objeto en movimiento y escuchamos un sonido y lo tendemos a asociar ese estímulo visual y el estímulo auditivo. Lo que pasa en la sinestesia es que se asocian estímulos que habitualmente otras personas no asocian, pero no es algo... También con la sinestesia pasa algo curioso, siempre hay como un pico de investigación muy fuerte en cuanto a la sinestesia, investiga mucha gente, mucho interés, mucho tal, pero luego decae, porque realmente no llegas,
no puedes llegar muy lejos, ¿no? Con la sinestesia. No sé si quiere, Marta, si quieres ahondar un poco en esta pregunta. No, quería saber si hay lugares, porque tuve la experiencia de una persona que estaba escuchando en un concierto, estábamos en un concierto de música clásica, y entonces él empezó a ver colores y a describírmelos con una realidad, entonces no sabía si era el espacio o si fue un estímulo de la música o de dónde provino, pero bueno, después investigando me di cuenta que podría ser lo más seguro la música, pero me Ujú. quedé con el interrogante si el espacio también influye. No, no, no. En todo caso, sustancias psicotrópicas que alteran el flujo de los neurotransmisores, el movimiento de las moléculas dentro del cerebro, que básicamente las drogas, ¿sabes? Si tú tomas alguna droga y hace que fluya por otro lado la información, pues sí que puedes llegar a tener experiencias sinestésicas. Pero el espacio, no, 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 yo creo que no. De hecho, también está bien que lo digamos porque el espacio puede hacer mucho, pero no puede hacer todo. Igual que a veces me han preguntado, bueno, Ana, ¿y cómo tiene que ser un espacio para curar una depresión? Digo, pues tiene que tener un psicólogo dentro, un buen psicólogo, por ejemplo, ¿no? O sea, no, hay que ser conscientes de las limitaciones de las disciplinas. A mí, un trabajo que estoy haciendo es delimitar el ámbito de la neuroarquitectura. En investigación está muy claro, pero en lo que tiene que ver con la acción no lo está tanto. Entonces estoy también dibujando estos límites. Ujú. María José, ¿nos puedes aconsejar alguna lectura sobre espacios y bullying? Hay un par de tesis doctorales finlandesas. Luego si no os las mando, ¿vale? Las voy a buscar. Casi todo lo que hay es investigación. De divulgación no hay mucho. Yo tengo pendiente publicar lo de los baños anti-bullying. Mm. Ana Piñedo, Pinteño. Antes hemos hablado de cómo hacer que las personas se encuentren mejor a nivel emocional. ¿Qué elementos, recursos o cosas mínimas tiene que ocurrir en el espacio para mejorar la salud mental de personas con problemas graves de salud mental? Bueno, los problemas graves de salud mental, como digo, los tiene que tratar un profesional de la salud mental. Si no hablamos de problemas graves y hablamos de problemas leves, acceder a través de la memoria a recuerdos agradables siempre es una buena idea. O sea, si tú tuviste una experiencia traumática con una persona, no tengas fotos de esa persona en casa, ni pertenencias, ni cosas que te recuerden a ella. Y aquí os voy a contar una investigación muy interesante que hicieron sobre la asociación de estímulos sensoriales y las adicciones. Y era un hombre que había sido adicto a la heroína y que estaba restaurándose, ¿no? Que estaba rehabilitándose. Y resultaba que estaba totalmente rehabilitado, pero solo le entraba un mono muy fuerte cuando entraba en el supermercado. ¿Esto alguien me ha escuchado contarlo? No sé si lo conté en el congreso en Barcelona, ¿no? Entonces, era cuando entraba en el supermercado y la psicóloga que llevaba el caso no podía entender por qué en el supermercado le entraba el mono. O sea, porque normalmente tú dices, bueno, si el ambiente es parecido, si esta persona se drogaba al lado de un basurero, en un sitio donde había una pared de color gris, pues a lo mejor si se encuentra en una atmósfera parecida, le puede disparar esa necesidad, ¿no? El mono. Pero el supermercado, y entonces hicieron un paseo con él para ver en qué punto del supermercado se le disparaba esta necesidad, ¿no? El mono. Y era en la zona de los detergentes, donde estaba la lejía. Y era por el olor a lejía, porque limpiaban las agujas con lejía antes de drogarse. Entonces, y esto se dio cuenta la psicóloga, psicoterapeuta especializada en esto, ¿vale? Hay que poder acceder a cuál es este recuerdo traumático y cuál es el disparador de ese malestar. Muchas veces no se va a encontrar el disparador del malestar. Entonces, es lo que os contaba, ¿no? No podemos intentar solucionar todos los problemas, pero sí que sabemos que hay cosas que nos hacen bien. Hay recuerdos que nos hacen bien, personas que nos quieren, sensaciones agradables, ¿no? Lo que tiene que ver con el bosque, con el campo, con la naturaleza, con la paz, con el silencio, o sea, hay como un montón de cosas. Y luego, si no, pues lo que digo siempre, en última instancia, preguntar a la persona dónde estás a gusto, ¿no? ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Y eso intentar replicarlo. Ujú. Ana, más que nada que quedamos en el tiempo que, ¿no? Que tú también Sí, que ya estamos un poco fuera
del De horario. espacio-tiempo que habíamos planificado. Y bueno, ha sido bueno, un placer esto. No sabía poco, es decir, queremos más, Sí. porque no se ha hecho corto y había muchas más preguntas y bueno, pero bueno, es, como siempre esto es ¿no? un buen indicador, ¿no? De Ujú, que ujú. tenemos que volvernos a ver. Claro, será un placer. Me ha gustado mucho estar aquí y compartir y la verdad es que sois una pandilla magnífica. Me alegra un montón que estéis haciendo esto, es fantástico. Tenéis mi enhorabuena. Sí, sí, un gran tesoro. Y para lo que necesitéis ya sabéis, estaré encantada. Sí, sí, pues te cogemos la palabra y nos Claro. volveremos a hablar. Ana, ¿podrías terminar diciendo si hay alguna iniciativa? Es que es una inquietud que también se ha repetido mucho Ujú. en algún programa, en algunos estudios para profundizar con el tema. Tienes un máster, lo podrías explicar y así ya la gente que lo quería Claro, saber, porque había varias preguntas también de este tipo, lo puede profundizar. Como dice Isa, nos hemos quedado con más ganas, por si alguien quiere seguir en este tema. claro. Pues mirad, la verdad es que, o sea, yo coordino un máster en neuroarquitectura de la Universidad de Alicante, que es un máster universitario que empieza ahora en septiembre, pero es un máster universitario de 600 horas, con lo que ello implica. Pero yo estoy encantada porque, y os lo cuento, esto os lo cuento más para darme a mí el gustazo de compartirlo con vosotras y vosotros, porque ha sido un trabajo de muchos años y, y bueno, y que ha sido recibido por la universidad, que es algo, bueno, realmente fabuloso. Van a participar 7 departamentos distintos y bueno, y va a ser el primer máster en neurociencia aplicada a la arquitectura que hay, yo creo que casi en el mundo, en el que realmente se fusionan neurociencia y arquitectura. Entonces, bueno, esto para que sepáis que van a existir profesionales de la neuroarquitectura. Yo todavía, o sea, hay gente que dice, Ana es neuroarquitecta. Digo, no, no, yo soy arquitecta y soy neuropsicóloga. No soy neuroarquitecta. La neuroarquitectura es algo que me he ido inventando con la investigación y hablando con gente y fusionándolo, pero en los próximos años veremos este tipo de profesionales, ¿no? Lo que sí os quería compartir, que creo que es un poquito más realista, y esto también porque me hace mucha ilusión, y lo he hecho por petición de un montón de docentes, es que a partir de, creo que va a ser el 14 de junio, he creado una comunidad de aprendizaje para juntar a personas que tengan interés en neuroeducación y en neuroarquitectura y crear un espacio de conversación y crear aulas prototipo. Entonces, parte de mi equipo, pues las personas que trabajan conmigo en investigación y las personas que trabajan conmigo en diseño de espacios educativos, vamos a estar a vuestra disposición o a la disposición de las personas que quieran formar parte de la comunidad de aprendizaje para crear estos espacios de aprendizaje soñados. Y vamos a hacer imágenes y la idea es unir neuroarquitectura y neuroeducación en forma de comunidad de aprendizaje. Vamos a ver artículos de investigación de neuroeducación y artículos de investigación de neuroarquitectura y vamos a ver cómo podemos diseñar espacios para infantil, primaria, secundaria o bachillerato y bueno, y junto con interioristas, la idea es hacer grupos de trabajo con interioristas para decir, vale, pues entonces tu espacio, ¿qué necesita? Pues yo necesito esto, pues yo lo otro, pues yo tal. Y entonces luego la interiorista nos hará, bueno, mi colaboradora Loli nos hará el espacio tridimensional para poder verlo, ¿no? Y que sirva como punto de partida. Además que van a salir unos checklists enormes, os voy a dar las rúbricas de evaluación de los espacios. Bueno, es como crear un poco de comunidad, que luego la comunidad se queda abierta. Yo he montado muchas comunidades de aprendizaje, entonces la comunidad se queda abierta y ya seguís. Yo siempre estoy en la comunidad, pero ya seguís funcionando. Y veo que preguntáis, ¿no? Os he dejado el formulario ahí, creo que es ese, si me podéis corroborar que es este. Sí, sí, sí. Lo único es que no lo voy a publicitar mucho en redes, ni es algo muy abierto, ni porque yo estas comunidades las suelo, o sea, que no pasen de 25 o 30 personas, porque es todo el rato conmigo y tenemos que gestionar qué hace y hay que generamos mucha información. Y luego también me alegra porque es solo para profes interioristas. Entonces, me alegra, que lo siento porque sí que hay muchas arquitectas que se quieren apuntar, pero quiero hacer algo para docentes, porque es que la neuroarquitectura está al servicio de las personas, no solo de los arquitectos, sino que se tiene que salir un poco del ámbito. Entonces, a lo mejor os interesa por ahí. Y esto os puedo compartir hoy.
Y muchas gracias. Ay, sí, fantástico, Ana. Gracias. Para lo que Ya nos dirás tu necesitéis. propia publicación, ya nos harás llegar, porque lo del bullying, y ¿cómo lo has llamado? La investigación sobre el bullying. Sí, son los baños anti-bullying. Sí, esto es Pues lo que ya hacíamos en estaremos Finlandia, pendientes, en ¿eh? Helsinki. Sí, ya he tenido reuniones con la administración porque lo que quiero es que lo hagan desde la legislación. No quiero que sea algo de Ana Monviedro dice, no, es el ayuntamiento de no sé dónde. Entonces voy hablando con los técnicos porque tiene que ser algo que, o sea, esto es necesidad de normativa. Los baños tienen que dar a espacios transitados, no tienen que dejar de dar a sitios cerrados. Es mi lucha. Ahora tengo esa, el año que viene pues tendré otra, pero espero conseguirlo. Y si no, ya me inventaré alguna trampa para conseguir que dejen de encerrar a niños y niñas en los baños. Sí. Y os lo Ay, contaré, por Gracias. supuesto, en cuanto pueda. Muchas gracias para lo que bueno, necesitéis. Ana, pues nada, un saludo fuerte, un abrazo, gracias. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Ha sido Muchas un gracias. placer. Gracias por el Enhorabuena, cariño. enhorabuena. Gracias. Hasta Chao. pronto. Hasta pronto.